En el día de hoy nosotros nos interesaría conocer un poco sobre el impacto que tiene este problema heredado de la industria de la alimentación. Los alimentos, tanto en el mundo, digamos, de la pecuaria, de la avicultura, tema agrícola y el tema también de la ganadería, ¿cómo impacta la manera en que se producen grandes cantidades de toneladas de carne? Millones de toneladas de carne se producen cada día para los requerimientos de una nación como Estados Unidos, por ejemplo. Lo mismo en el caso de la agricultura. ¿Esto cómo se vincula con la resistencia antimicrobiana? Gracias. Después de esta pregunta voy a tener que retirarme, lamentablemente. No te preocupes. Pero el doctor Balcácer mencionaba el uso de los antibióticos en la ganadería, específicamente en los animales, porque ayudan como dijo él, son anabólicos, ayudan a promover más músculo, más carne, y esto viene dentro de la carne del animal, cuando uno la consume. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que siempre mi mamá decía, yo no compro ese pollo de ese sitio porque le ponen hormona. Le ponen hormona. Le ponen hormona. Y realmente, sea hormona o sea antibiótico, hacen daño. Están manipulados y entonces crean daño. Y eso, al consumirlos, entonces nosotros ingerimos ese antibiótico, vamos a decir, y eso ayuda a crear esa resistencia, porque estamos incluso consumiendo cosas que ni sabemos. O sea que ya llevamos uno abajo, como dicen, y después entonces a eso le agregamos el tomar antibióticos de mala forma, vamos a decir que no completamos un tratamiento o lo tomamos para lo que no es, o no tomamos una ampicilina del colmado para el dolor de cabeza. Entonces, a todo eso uno le agrega además entonces falta de una prueba diagnóstica que sea rápida. Un cultivo toma de 3 a 5 días. Y entonces no vamos a saber cuál es el mejor antibiótico. Vamos a usar antibióticos empíricamente para poder lograr tratar este microbio que todavía no sabemos bien lo que es. O sea que todo eso en conjunto, con un pobre programa de control de infecciones, hace que entonces esa resistencia antimicrobiana sea problemática. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros, Edisa. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes compromisos laborales y que has sacado este espacio para compartir con nosotros. Es importantísimo, señores, nosotros pues relacionarnos con este tipo de temas. Si me ayuda con el sonido, relacionarnos con este tipo de temas, porque esta situación nos está creando situaciones muy serias a nivel hospitalario. Y toda vez que se requiere el uso de un antibiótico, y vamos a recrear una situación clínica, una persona que va a sala de emergencia o va a una consulta donde el doctor Balcácer, donde un servidor o cualquier profesional, por un problema de un mal de orina, dice el pueblo, una disuria, un dolor al orinar, por ejemplo. Y esa persona, pues, es orientada por parte de ese profesional donde, ¿qué implica? Bueno, ese profesional le hace una entrevista y le pregunta, ¿desde cuándo usted tiene ese problema, ese ardor para orinar? Y bueno, esa persona le va a responder lo que corresponda. Hace un día, hace una semana, y son escenarios diferentes. Hace un mes, ya yo estuve con ese problema el mes pasado y mejoré. Y entonces ahora vengo con el mismo problema. Y entonces, ¿qué hace ese profesional? Ese profesional se supone, licenciada, que desde el punto de vista ya de el quehacer como médico implica que hizo una entrevista, hizo un examen físico, en su cabecita hay una formulación diagnóstica, él tiene algún criterio de qué puede ser y entonces dice, bueno, vamos a poner un tratamiento. Pero antes de ese tratamiento, ese profesional dice, bueno, yo necesito una muestra de esa orina, vamos a hacer un examen de orina y de repente, como ya tiene la historia de que tuviste el problema
el mes pasado, hace 2 semanas o 3, qué sé yo, o viene con problemas ya de meses, que infecciones vienen y infecciones van, pues vamos a hacer un cultivo. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, ¿qué es lo que se impone? Bien, se impone lo que está en el momento que dé respuesta. Exacto. Que dé respuesta como antibiótico. Exacto. Pero Entonces, ahí quiero entrar a un punto para luego entrar para concientizar. Si ese paciente tiene buena respuesta con ese antibiótico, que puede ser un ácido anhidrícico. el que sea, un medicamento, el que sea, ¿no? Se le da y tiene respuesta. Mejoró, síntomas desaparecieron, volvió a su vida normal. Pero ¿qué sucede? Vuelve y es recurrente esa infección urinaria. Caemos en un error que es donde queremos hoy desmontar eso. Volví a presentar 4 meses después la misma incomodidad urinaria y como yo tengo la receta o yo recuerdo el nombre del medicamento, tengo el blister con el nombre de ese antibiótico, entonces el paciente o la paciente va a la farmacia y adquiere el antibiótico. ¿Y por qué eso es un error? Es un error porque el criterio médico vale. Y si yo volví a tener la situación nueva vez, algo ocurrió. Entonces yo debo, en lugar de ir a la farmacia y comprar el antibiótico y yo usarlo según el tiempo que me dio aquella vez, que eso es automedicación. Aunque yo tenga una receta. Que fíjese, se la dio el mismo médico. Fíjese que aquí pudiéramos decir que todo el que va con una receta no se está automedicando, pero esa receta, aunque está, vamos a decir, vigente, es una automedicación. Y la explicación es simple. Y es importante que la gente lo sepa porque es una automedicación. Es que cuando yo puse ese tratamiento fue en base a la historia que usted me narró, y evidentemente con un tiempo específico, y ese tiempo específico se agotó. Pero cuando digo que se agotó es que una vez usted resolvió el problema, estamos bien. Usted no resolvió el problema, entonces hay que seguir investigando. Hay que volver donde el médico, que es el que tiene el criterio científico de investigar por qué nuevamente reapareció esta situación de salud. Vamos a investigar. ¿Qué hace el médico? Vamos a hacer una investigación más profunda. Y entonces ahí viene que ese cultivo que usted mandó a hacer, que el paciente se tomó la ciprofloxacina, se tomó el antibiótico, el que sea, ¿no? Y él mejoró, pero evidentemente que él no recogió, no presentó el cultivo y ocurre que había una sensibilidad, pero una sensibilidad quizás mínima a ese fármaco y había una resistencia probablemente que desarrolló porque quizás el paciente es diabético y está descontrolado, por ejemplo, una diabetes descontrolada, entonces tiene la necesidad por esa vía para que usted se entere de que esa estrategia que se estableció originalmente ya no le está dando resultado y usted volvió a caer en el problema de otra infección. ¿Qué sucede? En mi experiencia, en la farmacia comunitaria, donde los pacientes van a adquirir su medicamento por medio de la receta, en mi caso, yo veo la fecha de la receta. ¿Usted ve la fecha de la receta? Yo veo la fecha de la receta, uno se da cuenta que la receta ya está vieja, está arrugada, uno puede identificar la fecha y entonces donde entra el papel del farmacéutico para orientar. Usted ya adquirió, es la primera vez que usted compra este medicamento porque la fecha es muy vieja, tiene 4 meses la receta. Entonces, si usted tenía una situación urinaria, no es verdad que va a esperar 4 meses para comprar el medicamento. ¿Ya lo compró? Sí, ya yo lo usé. ¿Y qué pasó? No me funcionó. Me funcionó en esa ocasión, pero 4 meses después tengo los mismos síntomas. Entonces, ahí le orientamos y le decimos, mire, debe volver a su médico, porque el médico va a hacer unas investigaciones más profundas, va a hacer nuevamente un cultivo, va a evaluar qué pasó y precisamente va a evitar que pueda hacer resistencia por un uso abusivo de su parte. Entonces, ese es un papel importante que funge el farmacéutico y que deriva al médico para que sea el que tome la determinación de qué hacer. Entonces, quiero concientizar a nuestra población. Si tiene una receta vieja
y se presentan los mismos síntomas que la anterior situación de salud, vuelva al médico. O sea, no es aconsejable No. volver a usar el mismo tratamiento antibioterápico que la vez anterior, porque probablemente lo que tenemos es un problema que se va a seguir complicando, se va a seguir agravando. ¿Por qué? Porque eso, desde el punto de vista así, a ojo de buen cubero, es un problema probablemente de resistencia. Y entonces aquí las cosas son de la forma siguiente. Un paciente que tiene un problema de una infección, digamos en la vejiga, tiene, o en la uretra, en el caño de la orina, como dice la gente, como dice el pueblo, y esa resistencia bacteriana, esa imposibilidad de ese medicamento que se está suministrando no matar, no atacar a esos microorganismos, pues puede salirse de esa uretra, de esa vejiga, y entonces migrar al torrente sanguíneo y convertirse en un problema entonces que termina el doctor Balcácer ingresándolo en el centro médico por una septicemia. Y estamos hablando entonces de palabras mayores. Realmente un segundo problema que se une a nuestra situación con los antibióticos es que cuando el paciente toma la iniciativa de él usar nuevamente el antibiótico, entonces puede ocultar la raíz del problema y agravarse. Claro. Entonces su situación de salud se agrava y en el peor de los casos, entonces viene la muerte. Y es lo que queremos evitar. Yo no puedo tomar la iniciativa porque el problema se vuelve mayúsculo y se vuelve mayor. Y entonces los recursos para poder combatir esa infección tendrán que ser mayores. Claro que sí. Y el problema, por ejemplo, decíamos en el curso del programa, que desarrollar un medicamento, el principal problema para países como los nuestros, por ejemplo, nosotros no desarrollamos medicamentos, claro está. Nosotros somos consumidores de lo que se produce en centros de alta tecnología. Es el costo, porque el primer elemento del punto de vista social es lo económico. Lo económico determina lo social. Si usted no tiene cuarto, usted no va a poder comprar el último medicamento que está en boga. No. Entonces, ese es el principal problema, la principal limitación que tenemos. Y lo que decía el doctor Balcácer, que los centros de investigación, la ciencia no tiene capacidad de ir tan rápido produciendo a lo que somos resistentes. Entonces, es una carrera desigual. Es un problema muy serio. Licenciada Dilcy, nosotros tenemos una situación en que las farmacias en la República Dominicana normalmente son atendidas por personal que no es licenciado en farmacia. Normalmente tenemos una persona que tiene un título, que presta su título, lo tienen ahí para fines legales, pero quien está despachando ahí es una persona que no tiene conocimiento de lo que está dispensando, y fácilmente llega alguien y le dice, mira, yo me duele la cabeza y dame una ampicilina 500, y le da la ampicilina 500, o le da el analgésico que tiene. Ese tema, desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿cuál es el problema de que no tenemos suficientes profesionales en las farmacias? El problema mayor es las políticas. Es que si se implementa que sea obligatorio, entonces los propietarios de farmacias tienen que, de manera obligatoria, contratar al farmacéutico para que esté presente en los servicios de la farmacia, en los horarios que tengan disponibles. Podemos decir también que las líneas de cadena de farmacia son las que mayormente tienden a tener un farmacéutico en cada horario. Pero las que no pertenecen a cadena de farmacia y no tienen ninguna presión de parte del órgano rector, que es salud pública, pues si nadie me presiona, si nadie me obliga, yo no tengo por qué tenerlo. Entonces, es un tema que es una lucha también de la asociación, es una lucha de que por cuestión del bienestar del paciente, para que el paciente pueda recibir las orientaciones pertinentes respecto al medicamento, se tenga un farmacéutico.
¿Tenemos suficientes farmacéuticos, digamos, se están formando sí, en nuestro país suficientes para...? Realmente sí, la carrera de farmacia ha ido creciendo, ha ido aumentando, ha sido vista como una carrera científica, como arte, como lo que ella es, y cada vez vemos más estudiantes que salen de bachillerato que inician la carrera de farmacia. Tenemos farmacéuticos para poder llegar a cada farmacia, solo que si no lo contratan, pues realmente solamente algunos que otros propietarios que tienen los criterios y entienden sí, pero lo hacen normalmente en un horario, hasta las 3 de la tarde. Pero los que son un poquito más conscientes te dan la libertad de que fuera del horario, si hay alguna situación, puedan llamar al farmacéutico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Si yo no estoy y se presenta una situación, llámeme. Porque nuestra misión es que ese medicamento llegue de manera oportuna y de manera racional. Y los farmacéuticos creamos alerta en la farmacia para cuando vean un medicamento o alguien pida un medicamento que no parece razonado la cantidad o el uso, pues entonces que nos consulten. Nosotros tenemos con relación a este tema, licenciada, y ojalá que la Asociación de Farmacéutica Dominicana se empodere. Y no estamos diciendo que no está empoderado, porque nosotros no tenemos, o sea, no tenemos constancia de eso, pero que juegue su papel, porque qué desalentador es cuando usted fue a la universidad a entrenarse, a formarse, ¿ah? Y que cuando se gradúa, que ya tiene el título a base de los sacrificios y de ese tiempo que ha invertido y esos recursos que ha invertido para formarse, entonces usted no encuentra trabajo en su área. Qué pena es, qué desalentador es, y sobre todo el impacto que tiene de que un país como la República Dominicana, vemos que en los diferentes temas que tocamos acá, pues vemos que uno de los principales déficits lo representa lo que tiene que ver con la vigilancia del Estado. ¿Ah? El papel que debe jugar el Ministerio de Salud como garante de que quien va a buscar un medicamento, reciba ese medicamento, pero que lo reciba con los criterios de que un profesional se lo indicó. Y aquí entonces vemos, licenciada, que entonces el problema fundamental es que no existe esa obligatoriedad. En papeles sí, pero en la práctica no se da. No, no se da. Y realmente yo creo que ni siquiera en papeles, porque si estuviese normatizado por ley, pues nos tenemos que ajustar a la ley. Así como hay que tener necesariamente una licencia para conducir, necesariamente debe tener un farmacéutico presente en la farmacia. Pero si no está en leyes, no va a ser regulado, no va a ser vigilado, no va a ser supervisado y por lo tanto no se van a sentir con la obligatoriedad de que esté presente. Entonces, si lo puede hacer un auxiliar o alguien que es meramente empírico, que resuelve el día a día, pero que no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos, entonces eso va necesariamente a ir en perjuicio de nuestra población, que se va a enfermar de una forma tal que los recursos que tenemos en el Estado tienen que ser invertidos y ahora de manera más amplia porque ya hizo resistencia. Así es. O sea, el problema, miren, este tema a mí me produce muchas emociones encontradas, licenciada, porque mantener, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos es sumamente costosa. Nosotros hicimos análisis, estudios, investigaciones de 50 pacientes en un tiempo determinado en una unidad de cuidado intensivo de un hospital y nosotros estimamos que los costos ligados a temas de resistencia bacteriana de esos 50 pacientes, estábamos hablando de millones, estamos hablando sobre 43 millones de pesos, o sea, de forma
y naturalmente, como decían los colegas, con la secuela de una infección desbordada, una septicemia, que es cuando, como dice la gente, la bacteria se regó por todo el cuerpo. Bueno, claro, porque usted va donde el farmacéutico, donde la farmacéutica, usted le dice, mira, qué bueno para el mal de orina. Y la muchacha que dispensa, que está acostumbrada a ver, dice, ah, tómate eso. Y ahí viene el problema. Y eso es un tema que tenemos pendiente por parte de nuestras autoridades, que tomen el problema. El Ministerio de Salud Pública, de forma específica, tiene que hacer todos los esfuerzos para empezar a fiscalizar que la dispensación de los medicamentos sea por los profesionales del lugar. Realmente está en la guía que deben tener las farmacias, sí está, que debe dispensarse con receta médica todos los antibióticos, pero no es una ley, nadie me obliga. Así es. Ese es el problema que tenemos, señores, en la República Dominicana. Una pobre administración por parte de las autoridades frente a este problema de los medicamentos. La resistencia bacteriana, una herencia de muerte y de muchas pérdidas de recursos económicos. Esperamos que este programa haya sido de orientación para ustedes. Y no le cambie, ahí viene el señor Mariotti con unos lentes oscuros de italiano. Mariotti y compañía.